Hoy. Buenos días. Buen día, profe. Buenos días. Buen día, profe. Buenos días, profe. Buenos días. Buenos días, profe. Bien. Profe, Profe, silenció su micrófono sin querer. Bien. La diferencia entre los dos tipos de células procariota y eucariota es la siguiente. La célula procariota tiene el material genético, digamos, el ARN, el ADN, suelto en el citoplasma. A diferencia de la célula eucariota que lo tiene bien delimitado por la membrana nuclear. Y vamos a diferenciar un núcleo y un nucleolo. La otra diferencia sería la cantidad de órganos que posee. La célula procariota no posee muchos órganos, tiene pocas organelas, a diferencia de la célula eucariota que tiene muchos organoides. La otra diferencia está en la membrana citoplasmática. La célula procariota tiene una membrana citoplasmática y a la vez tiene una pared citoplasmática. A diferencia de la célula eucariota que tiene una membrana citoplasmática. Carece de pared celular. Esas son las diferencias de los tipos de células. Nosotros vamos a estudiar en morfofisiología la célula eucariota, que es el tipo de célula que nosotros tenemos en nuestro organismo. Vuelvo a repetir. Diferencia entre procariota y eucariota. Procariota hemos dicho que no tiene un núcleo propiamente dicho, por eso se dice nucleoide, porque el ARN y el ADN está suelto en el citoplasma. Tiene pocas organelas. Tiene una membrana plasmática y una pared celular. Algunos tienen cápsulas también. En cambio, la célula eucariota posee un núcleo y un nucleolo propiamente dicho, envuelto, o sea, bien diferenciado en el citoplasma, por una membrana nuclear. Posee varias organelas y tiene una membrana plasmática que tiene una característica especial. Ahí la vemos nuevamente a la célula eucariota, ya en otra dimensión para que ustedes puedan ver. Ustedes ahí aprecian que las organelas que tenemos dentro del citoplasma se encuentran
fijas, tienen una sustancia de sostén, o sea, no están libres, no están sueltas dentro del citoplasma. Están contenidas, están fijadas por el citosol. Acá vamos a tener un complejo de túbulos que van a conectarlas, van a fijar a cada órgano, a cada organela dentro del citoplasma. Bueno, esas serían las diferencias. Bueno, ¿qué es esto? ¿Qué ven acá? ¿Qué es lo que yo estoy marcando con el láser? El núcleo. El Es núcleo, el profe. Muy bien, el núcleo. ¿Y acá qué están viendo? Nucleolo. El nucleolo. Nucleolo. ¿Qué les llama la atención del núcleo? Es más grande. ¿Qué más? A ver, Figueroa Mariana, ¿qué te llama la atención? Buenos días, Figueroa Porque, Mariana. buen día, profe. Me llama la atención sería su estructura. ¿Por qué tiene esos puntitos? Bien, esta es la membrana nuclear, ¿sí? Estos puntitos que dice su compañera serían los poros, ¿ven? Esto que estamos viendo acá nosotros, ¿ven? Ese es un poro. Por ahí va a salir el material genético, el ARN mensajero, hacia el citoplasma. O sea, ¿qué más ven aparte del poro? ¿Qué más les llama la atención? Ustedes están viendo, este poro sería esto. Y acá, ¿qué ven? La envoltura nuclear. La envoltura nuclear. A ver, Gabriel, ¿qué te llama la atención de la envoltura nuclear? Ay, no sé cómo explicarme, profe, me mató. A ver, ¿qué ves? ¿Qué es semipermeable, profe? Sí, es permeable la envoltura, porque hemos dicho que por acá va a salir, vemos un poro. ¿Y qué más? ¿Qué ven? Miren. La separación en poros. Sí, pero sí en la membrana nuclear, ¿qué tiene? Tiene los poros y ¿qué ven? Las aberturas. Bueno, esos son los poros de que estamos hablando. ¿Qué más ven? Discontinuo, profe. ¿Qué sigue? ¿Cómo? Está discontinuo. Algo más. La capa celular. ¿Cómo sería aquí? ¿Qué me quieres decir con capa celular? Lo que cubre al núcleo del medio. ¿Es asimétrica, profe? No. Sí, cubre al núcleo. ¿Qué más? Que está cubierto por una pared celular. ¿Está bien que has dicho que está cubierta por una pared celular? Acabamos de nombrar las diferencias, ¿no? Estamos viendo No, las profe. células No, profe, eucariotas. porque pared celular tiene la No tiene célula pared procariota. citoplasmática. Exactamente. Esto no Esa es una la pared diferencia. celular. Nos olvidemos de pared acá en la célula eucariota. No tiene pared, tiene membrana. Entonces acá estamos viendo una membrana nuclear. ¿Cómo ven la membrana nuclear? Es doble. Es doble. ¿Ven? La membrana nuclear acá tiene una capa. ¿Ven? Una capa. Y acá tiene otra capa, que es la que ustedes ven. Por eso les estoy diciendo, miren lo que se ve a simple vista y cuando hacemos el corte, como vemos acá, una capa interna y una capa externa, tiene una doble capa. Y esa doble capa, ¿qué pasa?
se continúa formando parte ya de una organela del citoplasma. O sea, tiene una continuidad hasta el núcleo, está íntimamente relacionado en el citoplasma con el retículo endoplasmático. ¿Qué es? ¿Retículo endoplasmático qué es? Rugoso. Rugoso. ¿Ven? Ahí están los ribosomas. ¿Ven? Ahí están, todos esos están recubiertos por ribosomas. O sea que el material genético, el ARN mensajero, sale, transita hacia el citoplasma llevando lo que necesita fabricar. Llega al retículo endoplasmático rugoso, al cual está íntimamente relacionado, una conexión, es como un laberinto. ¿No ven? Es un laberinto. Y ese laberinto, miren, si ustedes siguen, va a terminar siempre en un poro. Miren, ¿ven? Esa es la conexión. O sea, el núcleo está íntimamente relacionado a la célula, el citoplasma celular, a través del retículo endoplasmático rugoso. Y acá tenemos los ribosomas, que es una organela. ¿Por qué le decimos rugoso? ¿Por qué? Porque al estar tapizado por varios ribosomas le da esa característica de rugoso. Porque después tenemos el retículo endoplasmático que Liso. liso, que no tiene ribosomas, por eso se lo llamó liso. ¿Qué función van a cumplir los ribosomas o el retículo endoplasmático rugoso? ¿Cómo dijo? ¿Qué función cumple el retículo endoplasmático rugoso? ¿Proteger al núcleo? No. Estamos hablando de tapizado de ribosomas. Hoy tenían que leer y estudiar, ¿no? Células. Que sale el ARN hacia el citoplasma. Ya dije eso, no es eso. ¿Qué función cumple el sistema, digamos, retículo endoplasmático rugoso? Tiene ribosoma. Profe, ¿lleva ribosoma adosado a su pared y produce proteína? O sea, su función sería la síntesis. O sea, no hablamos de formación, hablamos de síntesis de proteínas. Bien. Bueno, y después tenemos acá este elemento, ¿cómo se llama? Que lo estoy ahí marcando con el láser. Mitocondria. Mitocondria, profe. Las Mitocondria. mitocondrias. Bien, las mitocondrias. ¿Qué función tienen las mitocondrias? Tienen dos funciones principales. ¿Cuáles? Gracias a eso produce algo. ATP. La producción de energía. La energía Ajá, química ¿cómo que produce produce las la mitocondrias. producción de energía? ¿A través de qué? Mediante la respiración glucólisis, celular. la respiración celular. Mediante la respiración celular. Acá se produce el ciclo de Krebs. O sea, el ser humano va a poder subsistir gracias a dos respiraciones. La respiración propiamente dicha a través del pulmón, llevando el oxígeno hacia todas las células del organismo. Una vez que eso llega a la célula, la mitocondria va a producir la respiración celular y la formación de energía a través del ciclo de Krebs. Cuando se corte, vamos a volver a ingresar con el mismo link. ¿Estamos, chicos?
Han escuchado profe. todos, ¿no? Cuando se corte volvemos a ingresar con el mismo link. Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Bien. Eso es entonces lo que hace la mitocondria. Acá vemos también, acá está, ven, rugoso, y acá vemos el liso. ¿Ves que es lisito, no tiene ningún ribosoma? Acá tenemos el aparato de Golgi, que va a producir la formación de vesículas, con productos también. Y acá estamos viendo cuando fabrica las vesículas y las manda hacia el citoplasma. De ahí pueden salir hacia, o sea, no es que salen, sino que la vesícula se puede acercar a la membrana plasmática y eliminar el contenido hacia el medio extracelular. Bien, acá vemos los lisosomas, que son vacuolas cargadas de enzimas, que tienen la función de degradar sustancias, microorganismos. Acá vemos los centríolos, estos dos tubitos siempre son pares, están siempre juntos y están siempre en un polo de la célula. Estos centríolos van a entrar en función, digamos, cuando se produce la división celular. Bueno, algunas células, según el tipo celular, según el tejido que estemos estudiando, pueden o no tener vellosidades o flagelos, según qué tipo de célula. Es una forma celular. Si tiene acá como ribete en cepillo, ¿qué será? De un solo extremo tiene. Bueno, luego vemos acá, toda esta envoltura es la membrana citoplasmática, la membrana celular. Bueno, tienen que saber bien la función de cada organelo. Bueno, pasamos ahora a la membrana plasmática. La membrana plasmática, esa célula que hemos visto eucariota, está interrelacionada con otras células. Entonces, ¿cómo se va a nutrir? ¿Cómo va a enviar el material que fabrica hacia otras células? A través de la membrana plasmática. La membrana plasmática, así como la membrana celular, es una capa bilipídica. Es bilipídica. Es altamente permeable y selectiva, a diferencia de la membrana nuclear, que también es bilipídica, tiene los mismos componentes químicos, pero no es tan permeable como la membrana plasmática. Por eso la membrana nuclear se va a comunicar con la célula, con el citoplasma de la célula a través de los poros. Acá no. Acá en la membrana plasmática son los mismos. Es el mismo dibujo para que ustedes entiendan. Esta es la bicapa lipídica. Tengo una capa y acá tengo otra. Acá tengo una capa y acá tengo otra. Esas son las capas de lípidos. Por eso decimos, son dos capas. Una superficial, que está en contacto con el medio externo, con el medio extracelular, lo que está fuera de la célula. Y la otra capa, que está en contacto con el medio intracelular, lo que está dentro de la célula. Y esta característica de capa bilipídica le permite a la célula poder cambiar de forma. Esos se pueden modificar. Ustedes han escuchado hablar de la fagocitosis de las células, cuando a veces ciertas células van a fagocitar, entonces modifica su membrana plasmática y va a emitir como unos pseudópodos, se emite así como unos dedos para ampliar su superficie de contacto, de tal manera que va a englobar
a un determinado microorganismo que está en el medio extracelular. Y al englobarlo va a pasar a ser parte de su citoplasma. Eso se llama fagocitosis, o sea, cambia de forma. Eso le permite esta disposición que es cambiante, móvil, aparte de ser permeable, poder cambiar de forma. También pueden difundir ciertas sustancias. Gracias, o sea, acá por eso ustedes van a ver mecanismos de transporte. Los mecanismos de transporte se van a producir a través de la membrana plasmática. Cuando hablo yo de selectiva, vamos a tener acá estos poros, que son proteínas. Esto es lípido, toda la capa bilipídica. Y luego tenemos moléculas de proteína. Esas moléculas de proteínas son los que me van a formar los canales o las diferentes bombas de transporte. Entonces acá vamos a hablar de transportes activos y de transportes pasivos. Y esto que ven ustedes acá, de amarillo, que lo ven de nuevo acá de verde, lo mismo, esos son los hidratos de carbono. Esos hidratos de carbono serían los antígenos que tiene cada célula, para poder detectar, digamos, ciertos elementos. Clarito de los elementos de la membrana plasmática. Esos son los elementos de esta membrana plasmática, que es bilipídica, con componentes proteicos que me van a formar las diferentes bombas y moléculas de hidratos de carbono. Bueno, ahí volvemos a ver lo que es el citoesqueleto. ¿Se acuerdan cuando yo les decía recién que todos los órganos, organelas que tiene el citoplasma celular, no están sueltos? Hagamos de cuenta que el citoplasma es como una gelatina. Esa gelatina que vemos sería más o menos esto, serían los microtúbulos. ¿Ven? Ahí están los microtúbulos y todos los filamentos del intersticio. Los microfilamentos y los microtúbulos. Se van conectando entre sí para poder fijar y unir. O sea que estos órganos no están sueltos. Ahí tenemos la membrana plasmática, que es una doble capa. Bien. Acá volvemos a ver cada organela. Ahí vemos la mitocondria. No se olviden, es como un frijol, como un porotito, que tiene todo este entramado en forma de zigzag, donde se va a producir la respiración celular. Gracias a ella, la célula respira y puede también generar energía. Estos son los ribosomas, los que van a producir las proteínas, son los que están pegados en el retículo endoplasmático rugoso. Y tienen dos unidades, una unidad grande y una unidad pequeña. A través de esa unidad va a pasar el ARN mensajero.